Tenemos como invitado especial al doctor Gonzalo Rodrigo Paz Maecha, investigador en la ciudad de Santiago de Cali, abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre de Santa Fe de Bogotá. El doctor Gonzalo Rodrigo Paz Maecha es autor de diversas obras, entre las que se destacan Protección Internacional de los Derechos Humanos, Genocidio, Documentos Históricos, Genocidio Político. Además, ha sido profesor de pregrado y posgrado. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal de la Universidad Libre y abogado en ejercicio. Amablemente recibimos al doctor Gonzalo Rodrigo Paz Maecha con un aplauso de ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia a este evento. Un reconocimiento especial a los organizadores del mismo, porque sé de lo complejo que es organizar un evento de esta naturaleza. Y quisiera en primer lugar señalar que el Congreso y con sus ejes temáticos que ustedes bien conocen coinciden con el advenimiento de la tan anhelada paz para Colombia, y en particular porque el tema de mi estudio es justamente el de genocidio, que vengo trabajando ya hace más de 10 años, y del cual pues ha habido algunos productos como los que anunciaron en precedencia. La idea, en consecuencia, es que estos actos de barbarie que conducen al genocidio y que no son ajenos a nuestra patria, porque desgraciadamente este es uno de los pocos países que tiene como antecedente un genocidio político, como lo fue el genocidio de la Unión Patriótica, que después de un proceso de paz, más de 3.000 miembros de dicha organización política fueron exterminados. La idea entonces, el mensaje que nos queda hoy, cuando parece que la esperanza de recuperar nuestros más altos valores de humanidad, es que estos hechos de barbarie no vuelvan a repetirse y que podamos decir nunca más, nunca jamás vuelvan a repetirse, y que estas conferencias o estas charlas mejor, sobre temas tan dolorosos y tan trágicos, queden solamente en la memoria de los colombianos y sean más que un ejercicio, no sea más que un ejercicio académico, en lugar de estar recordando tanto dolor, tanta infamia, tanto sufrimiento, porque tenemos derecho de vivir en un país en paz y en un mejor país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Bueno, el tema que me corresponde o que fue asignado es el del dolo genocida. Los trágicos acontecimientos y la barbarie que pusieron en práctica los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a un jurista polaco de origen judío a hacer una serie de estudios que consignó en varios artículos mientras sucedían
mientras transcurría la tragedia, en los que Rafael Lemkin, este judío polaco, daba cuenta de lo que estaba sucediendo en Europa y nadie se lo creía, no porque no fuese cierto, sino porque el mundo no creía que estuviese sucediendo con tal magnitud y con tal gravedad que era casi imposible para aquellos que lo escuchaban en todo el mundo que eso estuviese sucediendo. Es decir, en cabeza de la humanidad no cabía, no era posible admitir que lo que Rafael Lemkin estaba denunciando ante el mundo, que eso fuese posible, que se estuviera sucediendo en un continente que se preciaba de culto y más aún en una Alemania con toda su bagaje cultural y científico de la época. Pues bien, Rafael Lemkin se dedicó a recoger todas esas experiencias, a condensar todo lo que estaba sucediendo. Escribió varios artículos y finalmente publicó un libro que se llamó Las reglas del eje en la Europa ocupada, en donde dio cuenta de todos los aspectos que tocaba el régimen alemán en su política de ocupación en Europa, de todas las leyes que en todos los órdenes promulgaba para poder ocupar y someter a estos países y también llevar a cabo el exterminio de grupos humanos. Rafael Lemkin, un judío que dominaba más de 9 idiomas, se dedicó pues a recoger todo esto que sucedía y empezó a buscar un término para denominar lo que estaba sucediendo, y resulta que él decía que ni el término masacres ni homicidios múltiples eran suficientes para denominar aquella tragedia, y entonces fue él el que creó el neologismo genocidio. Pero él logró identificar en las prácticas y en las técnicas que desarrollaron los alemanes que la persecución no era hacia individuos considerados en su particularidad, sino que la agresión estaba dirigida hacia el exterminio de grupos humanos en particular. De allí entonces que su lucha se encaminó a que el mundo entendiera que había que tipificar una conducta que agrupara toda esa serie de actos encaminados a la destrucción de grupos humanos. Él entonces dedicó todos sus esfuerzos y su vida a que la comunidad internacional entendiera que había que crear un tipo penal que castigara esos actos. En primer lugar, él los denominó barbarie y vandalismo, pero más allá entendió que no era suficiente ni siquiera denominarlo barbarie y vandalismo, y por eso fue que acuñó el término genocidio. Pues bien, Lemkin llamaba la atención después de perder a toda su familia en la guerra y huir de Europa hasta llegar a los Estados Unidos. Presionó a toda la comunidad intelectual, convocó a toda la ciencia y a todos los países para que existiese un documento, una convención que tipificara y castigara este horroroso crimen al que él había denominado genocidio.
con una particularidad de su visión, indicando que lo que diferenciaba el genocidio de los demás crímenes era la intención de destruir grupos humanos. En el año 1946, a mediados, la Asamblea de Naciones Unidas, él logra incidir en una propuesta que termina en una resolución de Naciones Unidas en la que se declara el genocidio como un delito del derecho internacional y en donde queda expresamente consignado que el genocidio es la negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación del derecho a vivir de un individuo considerado en particular. Surge así por primera vez en la historia un bien jurídico particular que es el derecho a la existencia de grupos humanos y un delito que se encargaba de castigar todos aquellos actos que conduzcan a la comisión de el más grave de todos los delitos que existen. Entonces, siempre se insistió desde Lenkin en que lo que diferencia al genocidio de cualquier masacre, de cualquier homicidio múltiple, de cualquier otro tipo de conducta, es la intención de destruir grupos humanos enteros o total o parcialmente. ¿A qué conduce esto? A que hay un elemento subjetivo del injusto que es el que limita, entre otras cosas, la aplicación de ese tipo penal del genocidio. Se produce entonces la resolución 96 del año 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se declara al genocidio como un crimen del derecho internacional y se convoca a la comunidad internacional a producir una convención que ya se encargue de tipificarlo y decir cuáles son los actos que constituyen el genocidio, cuáles son las consecuencias de esta conducta, cómo se debe prevenir, y un llamado a los estados para que adopten en sus legislaciones internas medidas que permitan prevenir y castigar el genocidio. Pero siempre se insiste en la intención de destruir grupos humanos enteros. ¿Cuáles grupos humanos? Aquellos que en principio advirtió Rafael Lenkin, que fueron los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Esos fueron los cuatro grupos por excelencia que fueron perseguidos por el régimen alemán, ¿sí?, por su condición. No se perseguía a Abraham, a Isaac, a Moisés, etc., individualmente, sino que se les perseguía por su condición de judíos. A otros no se les perseguía por su nombre, ni por su forma de actuar, sino por ser gitanos, o a otros se les persiguió por su religión, o a otros se les persiguió simplemente por su condición sexual, que también fueron objeto de exterminio. Bien, se insiste entonces en que, repito, la intención es lo que diferencia al genocidio de cualquier otro
crimen, de cualquier otro delito. Se inician los trabajos de la Convención y desde sus primeras discusiones, los delegados de la Convención insistieron siempre en que lo más importante era establecer un dolo especial que consistía en la intención de destruir grupos humanos. En las discusiones de la Convención, que están consignadas en actas que tuvimos oportunidad de hacerlas traducir para poder comprender en qué había consistido todo el debate, se toman solamente 4 grupos y se dejan por fuera a los grupos políticos. Más de 60 años transcurrieron y algunos países consideran que los grupos políticos deben ser incorporados como grupos protegidos en la Convención y en los códigos penales. Finalmente nos tocó a nosotros los colombianos incluir en el Código Penal a los grupos políticos como grupo sobre el cual puede recaer el genocidio. Y justamente ¿por qué? Por la experiencia gráfica de lo que sucedió con la Unión Patriótica. Esa es la razón de ser de que en el Código Penal, en el artículo 101, aparezca también como grupo protegido los grupos políticos. Viene entonces la Convención contra el Genocidio y se conserva el mismo interés en que se distinga al genocidio de los demás crímenes, fundamentalmente por la intención de destruir grupos humanos. En realidad, la Convención no define lo que es genocidio, sino dice en su artículo 2: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Subrayo entonces, la expresión, la palabra intención de destruir, que es lo que viene a diferenciar el genocidio de cualquiera de los otros crímenes de lesa humanidad y de cualquiera de los otros tipos penales ordinarios que conocemos. Eso es fundamental porque muchas veces en noticieros, etcétera, en comentarios, se apela al concepto genocidio para señalar cualquier matanza, cualquier masacre, etcétera, cuando no es cierto. Es posible que una masacre, una matanza esté dentro del contexto de lo que se entiende por genocidio, pero no necesariamente es un genocidio. Insisto entonces en la expresión intención porque es lo que viene a marcar lo que conocemos como un ingrediente subjetivo del tipo que lo diferencia de los demás delitos. El problema que surge con posterioridad entonces es el siguiente, y es un problema de carácter práctico: cómo probar la intención de destruir a un grupo humano. Porque alguien puede, en cierto contexto, o un grupo puede destruir a otro grupo, o causar muertes, o masacres, o homicidios, asesinatos selectivos, y existirá genocidio si esas acciones estaban precedidas de la intención de destruir ese grupo, es decir, de negar el derecho a la existencia de ese grupo humano.
La Convención entonces dijo que los actos que constituyen genocidio son, primero, la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo humano. Estas 5 conductas, que fueron muy bien identificadas por Rafael Lemkin, que precedieron la resolución 96 de Naciones Unidas y que están incluidos como elementos del tipo de genocidio en la Convención, pasan entonces, a mi juicio, a ser estas 5 conductas elementos del genocidio. Estas 5 conductas, repito, porque fueron las que Lemkin logró identificar de los comportamientos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y en especial de su política de ocupación de los países vecinos. En su plan, pues, de germanización de toda Europa. El problema que se presenta con el genocidio es básicamente el problema de probar la intención de destruir a un grupo humano. Y obvio, siempre los perpetradores se cuidan de estar incursos en el delito más grave que conoce la humanidad, que es el genocidio, porque bien se excusan en que las matanzas o los asesinatos o cualquiera de estos actos fueron cometidos por otras razones, ¿sí? Pero que no estuvo precedido por la intención de destruir al grupo humano. Los autores, que aquí hay que hacer un reconocimiento especial al profesor Callajos, muy conocido ya en nuestro medio desde cuando por primera vez lo trajimos a la Universidad de Santiago de Cali, porque es un hombre que ha dedicado de verdad mucho tiempo, mucho estudio a las reflexiones sobre este tipo de criminalidad, y sus aportes son muy valiosos para poder entender en su magnitud desde el punto de vista dogmático toda la complejidad que ofrecen estos de competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, el problema está en probar la intención de destruir a un grupo humano, porque está claro que no es necesario que las víctimas sean muchas, basta que sean una muerte. Un solo acto de los 5 que acabo de mencionar es suficiente para que se tipifique el genocidio si la intención es la destrucción del grupo humano. ¿De acuerdo? Entonces, bajo el estudio del tipo penal de genocidio, lo que se ha planteado por algunos autores, incluyendo al profesor Callajos, a la profesora Alicia Gil, que también estuvo aquí en Cali, en Santiago de Cali, que estas son de las voces más autorizadas en estos temas, plantean lo siguiente. Nosotros sabemos, para hablar en términos muy sencillos, que dolo es conocimiento y voluntad. Es decir, conocemos los elementos del tipo en su integridad y hay voluntad de realizar esos elementos del tipo, y en consecuencia hablamos de que hay todo, repito, para hablarlo en términos muy sencillos, de la manera pues más elemental. Lo que ellos han planteado es lo siguiente, que hay en el genocidio
que la intención apunta a dos cosas, que hay un dolo general, que es el conocimiento de los elementos del tipo penal, más un dolo ulterior, que es la intención de destruir el grupo humano. Y allí empieza la complejidad, porque es muy difícil o casi que imposible poder penetrar en la psiquis del perpetrador para establecer realmente qué fue lo que quiso. Quiso matar a Pedro, a Juan y a Luis, sí, pero la intención no era destruir el grupo humano al cual pertenece. ¿Cómo entonces desentrañar la verdadera intención del perpetrador? Eso que pareciera ser un problema que está reservado a la psiquis del perpetrador es lo que ocupa la atención de los juristas para poder realmente desentrañar cuál fue su intención. Estos autores sostienen en consecuencia, repito, una doble connotación o un desdoblamiento del dolo, en el sentido de decir que hay un dolo general, repito, que es el conocimiento de los elementos del tipo, más un dolo ulterior que sería la intención de destruir al grupo humano. Sin embargo, y a pesar de que el genocidio como delito más grave siempre se comete entre la sombra y de la manera más subrepticia, porque entre otras cosas no se dejan casi documentos escritos, era una de las grandes discusiones en el juzgamiento de los alemanes en Nuremberg, que no había mucho documento escrito, y tal vez lo único era la conferencia de Wannsee, donde discutieron el problema de la solución final, pero cómo es que van a acabar con este problema de los judíos. Y entonces ahí es que se propone, ¿no?, que lo más rápido, lo más económico y lo más expedito y lo más industrializado son las cámaras de gas y la incineración y punto. ¿Sí? Pero los sociólogos en gran cantidad, que son muy críticos de todas estas discusiones que hacemos los juristas, hoy por hoy digo que uno encuentra más textos y más bibliografía de los sociólogos apuntando al estudio del genocidio que los mismos estudios de los juristas, y además porque son muy críticos y nos dan mucha manera diciendo que nosotros los juristas nos enredamos en demasiados vericuetos, mientras que el mundo está siendo víctima de todas estas cosas. Pero bueno, el problema es que la justicia la administra por abogados, ¿sí? Y finalmente pues hay que todo eso reconducido a principios que conocemos como principios de legalidad, etcétera, entre los cuales tenemos que manejarnos y solucionar estos problemas. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense ustedes, de un desdoblamiento del dolo entre un dolo general más un dolo ulterior que se da la intención de destruir, a mi juicio plantea serios problemas que ya se han evidenciado en la práctica. Para mencionar un ejemplo, en el caso de Ruanda, que es uno de los genocidios modernos más horrorosos, en 4 meses mataron 1,5 millones de personas, casi que a un ritmo que superaba la industrialización de la muerte de los alemanes, que llegaron a matar 25.000, 30.000 personas diarias en los campos de concentración. En Ruanda fueron 1 millón y pico de personas en 4 meses escasos. Surge entonces el problema de, sí, cómo probamos que la intención de estos personajes era la destrucción del grupo. Y entonces yo tomo un ejemplo claro para explicar la dificultad desde el punto de vista probatorio que ofrece la tesis expuesta por el profesor Ambus, Alicia Gil y otros doctrinantes. Hay un libro supremamente estremecedor que se llama Temporada de Machetes, una temporada de machetes.
así se llama porque, entre otras cosas, la mayoría de los crímenes cometidos en Guadalupe con machetes que suministró Francia días antes de que empezara la matanza. Eran aviones cargados de machetes para repartir entre la gente. Sí, ese libro es terrorífico, pero allí lo que hace el autor, que es un periodista australiano, es entrevistar a una cantidad de verdugos, autores de los asesinatos, que habían sido acusados por genocidio, y finalmente, ante la ausencia de prueba de que la intención era la destrucción del grupo humano, terminan siendo condenados por asesinatos y homicidios comunes. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el problema de la intención quedaría allí en la psique del individuo, que a menos que haya una confesión, ¿sí?, de que el personaje diga así, mi intención era la destrucción del grupo, pues el problema va a quedar allí en cierre, va a quedar en el aire, porque no hay cómo demostrar que la intención, repito, era la destrucción del grupo humano. Sin embargo, la intención de la destrucción del grupo es posible deducirla o inferirla de aspectos objetivos concretos. Veamos, generalmente el genocidio viene precedido de discursos bien xenófobos, racistas, apología de la destrucción del grupo, de la negación del derecho a la existencia de ese grupo, la exclusión de ciertos grupos de la comunidad, como ocurrió en 1915 con los armenios, uno de los genocidios más terribles, ¿sí?, en la historia moderna, que incluso causó, recuerden, el disgusto entre Alemania y Turquía hace pocos días, porque el Parlamento alemán, ¿sí?, votó que lo que había ocurrido en 1915 realmente ha sido un genocidio. La limpieza étnica, el asesinato selectivo de determinados miembros del grupo, la destrucción de cierto patrimonio cultural, de comunidades enteras, etc. Todo eso puede ir conduciendo a que lo que se avecina puede ser un genocidio. El papel que juegan los medios de comunicación, por ejemplo en Ruanda, la emisora de las 1000 colinas, cuyos directivos fueron condenados por genocidio y apología de genocidio, todo eso va a servir para probar cuál fue realmente la intención de los perpetradores, si era el homicidio individualmente considerado o si realmente existía la intención de destruir al grupo humano. Bueno, hay un instrumento muy importante, y quiero recalcar sobre eso. La Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio, cuyo artículo leí ahora, insiste en que es genocidio aquellos actos que se cometen con la intención de destruir grupos humanos, que ya dijimos cuáles son. Esa misma descripción conserva el Estatuto de Roma, que también insiste, te repito, en la intención, y lo mismo hace el Código Penal colombiano. Conserva casi que la misma descripción típica, con los errores que cometió el legislador colombiano, que no es el caso mencionar aquí ahora, como haber incluido el móvil, que hace aún más difícil la aplicación de esta norma. Sin embargo, hay una herramienta muy importante que viene siendo utilizada metodológicamente para poder desentrañar la intención de los perpetradores. En los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma, que es un anexo del Estatuto de Roma, cuya finalidad
es ayudar a la Corte a interpretar y a aplicar las normas del Estatuto de Roma. Se dice lo siguiente: la existencia de la intención y el conocimiento puede inferirse de los hechos y las circunstancias del caso. Es decir, el dolo, ¿sí?, la intención, el conocimiento, puede inferirse de las circunstancias. ¿De cuáles? De las que acabamos de mencionar, ¿sí? El desplazamiento, la violación de determinado grupo de mujeres por pertenecer a un grupo humano, la limpieza étnica, los asesinatos, las persecuciones, la destrucción de su patrimonio cultural, etc. Todo eso hace presagiar y serviría eventualmente como pruebas indicadoras o iniciales de que la intención es la destrucción del grupo humano. Esa metodología ha sido puesta en práctica por los tribunales ad hoc para el juzgamiento de los crímenes cometidos en Yugoslavia y en Ruanda, y esa metodología también la sugiere el mismo profesor ambos en sus textos. Sí, no podemos apelar simplemente al concepto psicológico de la intención y pretender que seamos capaces de auscultar en la mente del individuo para saber lo que quería, sino que existen elementos externos, ¿sí?, concretos, de los cuales podemos inferir que la intención del individuo era la destrucción del grupo humano. Pero dije con anterioridad que teóricamente algunos autores sostienen que el dolo del genocidio consta, digamos, de dos partes, o se desdobla para decir que hay un dolo general y que hay un dolo consistente en la intención ulterior, que consiste en la intención de destruir al grupo. Yo pienso contrariamente a eso. Los hechos lo que demuestran cuando el genocidio se pone en práctica, ¿sí?, es que los perpetradores no van por Pedro, por Juan o Luis, van por el grupo humano al cual ya han identificado previamente. Repito, los alemanes no iban por Isaac, Abraham, Moisés, etc., sino que iban por los judíos. De manera que para mí la intención de destruir al grupo precede los actos mismos que constituyen genocidio. Es decir, los actos que constituyen genocidio, que por sí mismos considerados, los 5 que acabamos de leer, constituyen delitos en particular autónomos individualmente considerados, son el medio que utiliza el perpetrador para lograr su propósito, la destrucción del grupo humano. En consecuencia, yo lo interpreto es al revés. Al genocida no le interesa matar a Pedro, a Juan o a Luis. Al genocida le interesa negar el derecho de la existencia de esos grupos humanos, y por eso es que los persigue y los asesina y quiere su desaparición como grupo. Cuando aquí, para hablar en el plano honesto, sucedió el genocidio político de la UP, no mataron a esas personas individualmente consideradas, ¿sí?, sino que los mataron porque estaban identificados como pertenecientes a ese grupo político. Y en consecuencia, hoy está claro, y no le cabe duda al Estado colombiano, porque así lo declaró el Consejo de Estado, que aquí lo que sucedió fue un genocidio. Que por razones de temporalidad de la ley no se pudo hablar de genocidio, porque solamente a partir del 2000 es que se incorporó el genocidio a la legislación colombiana. Entonces, y quiero insistir en eso, para mí no existe un dolo general y un dolo especial. Como me invitaron a hablar de dolo genocida, para mí no existe un dolo general y un dolo especial, sino un solo dolo, que es el dolo genocida, que precede, es decir, la intención de destruir a los grupos humanos,
Ese es el dolo genocida que precede a los actos mediante los cuales los perpetradores se valen para destruir al grupo humano. Ahora, hablando ya en términos dogmáticos, cuando la Convención, el Estatuto de Roma y el Código Penal los coinciden en decir que los actos que constituyen genocidio son estos 5, ¿sí? Matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, y traslado de miembros del grupo a otro grupo. Miren ustedes que estos 5 conductas por sí solas constituyen delitos autónomos, particulares, independientes, libres. ¿Sí? Lo que ocurre es que un tipo penal más grave como el genocidio los toman como elementos del genocidio. Y allí viene mi planteamiento. La solución para no caer en la complejidad de un doble dolo o de un desdoblamiento del dolo puede resolverse por la vía de la teoría del delito complejo. ¿En qué consiste el delito complejo? Cuando en la descripción de un tipo penal, dice Orlando Gómez, cuando en la descripción de un tipo penal se incluye como elemento de esa descripción una conducta que de por sí es ya un hecho tipificado o se ubica como circunstancia modificadora del delito. Repito, hay delito complejo cuando la descripción de un tipo penal incluye como elemento de esa descripción una conducta que de por sí ya es un hecho tipificado o se ubica como circunstancia modificadora del delito. Desde esa perspectiva, fíjense ustedes, si volvemos a leer en cualquiera de los instrumentos, la Convención, el Estatuto de Roma o el Código Penal, vemos que esos 5 actos que dice la Convención, cualquiera de los actos mencionados a continuación, los que acabamos de leer, cada uno de ellos por sí mismo constituye un delito. Pero que cuando el genocida utiliza o se vale de cualquiera de estos actos que acabamos de mencionar, lo que está haciendo es uso de un delito, llamémoslo delito medio, para consumar un delito fin que es el genocidio. Desde esa perspectiva de delito, estimo que podemos hablar del genocidio como un delito complejo, porque contiene en su descripción típica elementos que de por sí constituyen conductas típicas si se consideran individualmente. Me explico. Esos actos constituyen, repito, delitos autónomos independientes en su particularidad, pero por virtud de su tipificación pierden su autonomía. Naturalísticamente es obvio que las matanzas, las lesiones, el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro, individualmente considerados, estos conductas constituyen tipos autónomos individuales. Pero si lo analizamos desde la perspectiva del genocidio, lo que podemos decir es que desde el punto de vista jurídico constituyen una unidad delictiva. Constituyen, repito, una unidad delictiva por virtud de un común denominador. ¿Cuál?
la intención de destruir a un grupo humano. Esta propuesta que yo formulo en un libro que estoy preparando mucho más amplio sobre genocidio, contiene las siguientes 5 ventajas. Primera, respeta la voluntad de la Convención de tipificar la conducta más grave. Segundo, ratifica que el bien jurídico protegido es el derecho a la existencia de grupos humanos. Tercero, configura una unidad delictiva a partir de la intención del sujeto activo. Lo que hace que exista esa unidad delictiva aquí es la intención de destruir grupos humanos. Cuarto, permite diferenciar el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad y de otros delitos comunes. Y quinto, evita el fenómeno concursal entre el delito medio y el delito fin. Que, por ejemplo, si hay genocidio aquí, esta concepción de decir que es un delito complejo evita la discusión sobre si va a concursar el genocidio con los homicidios que se cometieron o con las lesiones que se cometieron. ¿Por qué? Porque hacen parte de una unidad jurídica. El tema que se plantea no es extraño a nuestra legislación. De hecho, y para terminar, en nuestro Código Penal existen varios ejemplos de delitos complejos. Mencionemos solamente algunos. El apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte, que aparece en el artículo 173, que obviamente subsume el secuestro de las personas que viajan en esos medios de transporte. Y aquí no va a haber concurso, ¿por qué? Porque el secuestro hace parte de un elemento del tipo, ¿sí?, de apoderamiento de aeronaves. El hurto calificado mediante penetración o permanencia en habitación ajena, de que trata el artículo 240.3, figura en la cual la violación de habitación ajena aparece subsumido en ese tipo penal, luego no habrá concurso entre hurto calificado con la violación de habitación ajena, porque la violación de habitación ajena entra a ser un elemento del tipo de hurto calificado, porque es una circunstancia modificadora del delito. Y finalmente, en el caso del delito de rebelión, que subsume como elemento de su estructura al tipo penal de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Aquí no puede darse de que hay rebelión, porque justamente rebelión es levantarse nada más contra el Estado, no puede haber rebelión y concurso de porte ilegal de armas. Concluyo así, para dejar planteado pues, una interpretación personal de cómo puede solucionarse el problema del don y evitar las dificultades prácticas y teóricas que se pueden presentar en su aplicación. Les agradezco mucho la atención.